Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, versículos 13 al 21. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos, diciéndose: ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús era considerado por la gente un rabí, un maestro con autoridad en la interpretación de las Santas Escrituras, entre ellas la Torá, la ley. Por eso se permiten interrogarlo sobre temas en discusión en el judaísmo de su tiempo, e incluso sobre asuntos de la vida cotidiana. El Evangelio de Lucas cuenta que durante el viaje a Jerusalén le plantean, entre otras, un caso muy concreto sobre la repartición de la herencia, dirimiendo así una contienda jurídica entre dos hermanos. Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Leemos en Lucas 12:13. ¿Qué está detrás de esta solicitud? La ley de Israel establecía que cuando moría un sujeto propietario de bienes inmuebles, o sea, tierra y casa, la herencia pasaba a manos del hijo varón primogénito, de manera que el patrimonio no resultara fragmentado y el pueblo de Israel no perdiera el don de la tierra, y este primogénito recibía parte doble como derecho de primogenitura. Así dice Deuteronomio 21:17. Con todo y esto, a los otros hijos se les reservaba una parte de los bienes inmuebles. En este caso, por lo que se puede ver, pareciera que el hijo menor es quien reclama, y viene donde Jesús para pedirle que intervenga, de manera que sea honrado su derecho, probablemente no reconocido por su hermano mayor. ¿Cuál es el verdadero problema? Estamos ante uno de los tantos pasajes bíblicos que tiene como protagonista a dos hermanos. Atención, hermanos. Hermanos que se confrontan, hermanos que se ignoran o que simplemente siguen caminos distintos. Dos hermanos que no logran comunicarse entre sí porque algo se ha interpuesto entre ellos: el dinero, las propiedades recibidas en herencia familiar. Desde ese silencio, desde la tensión fraterna, es que se eleva una voz que pide a Jesús que ayude a resolver la contienda. Era algo que podía ocurrir. De hecho, un reclamo de este tipo se ajustaba a la norma ideal de que los hermanos compartieran la herencia, poniendo en alto el valor de la fraternidad, como dice el Salmo 133. Pero no siempre pasaba así. Ante tamaño requerimiento, formulado más como una orden que como una petición, miren cómo lo dice: Maestro, dile a mi hermano. Así también le había dicho Marta a Jesús: dile a mi hermana que me ayude. Pues Jesús no solo se niega a hacerlo, sino que su respuesta no va en la misma línea de la solicitud. Más bien va al fondo del problema, reorientando la cuestión. La respuesta de Jesús comienza con una interjección y una
una pregunta que refleja una reacción de impaciencia por parte de él. Oh hombre, en griego ántrope, oh hombre, ¿quién me ha constituido en juez o mediador por encima de ustedes? Son palabras que sorprenden y que no son de fácil interpretación. ¿Por qué Jesús responde de esta manera? Para decir con claridad que a él no le interesan las cuestiones económicas y manifestar que su misión más bien era espiritual. ¿Era por eso? ¿O para dejar a los dos hermanos la responsabilidad de decidir entre ellos y de resolver el conflicto? Me atrevería a decir que Jesús responde de esta manera con cierta impaciencia, porque parece haber captado en la solicitud no una sed de justicia, sino una ansia de poseer, una ambición. En el Sermón de la Llanura ya había dicho a sus seguidores que había que compartir la túnica con quien le quitase la capa. Más adelante va a decir que hay que compartir los bienes con los pobres, dice en 12:33, en 18:22. ¿Cómo podría ser ahora uno que regulaba distribución de herencias? La ambición, la codicia, cuando están presentes en el corazón humano, terminan por alimentar conflictos y enceguecer la hermandad, la fraternidad, destruir la familia, hasta el punto de no reconocerse ya entre sí como hermanos. Por eso Jesús prosigue la enseñanza con estos términos: pónganle cuidado y guárdense de toda codicia. Pleonexia se dice en griego. Guárdense de toda codicia, porque aunque uno esté en la abundancia, la vida no depende de lo que uno posea. Aquí está la enseñanza. La vida no depende de los bienes. Es una declaración de sabiduría que va en la línea de la tradición bíblica. La realización de la vida no está en lo que uno posea, en el dinero o en las propiedades, ni siquiera cuando las tenga en abundancia. Esto es, esto llena la ambición, pero no el corazón realmente. Esta frase de Jesús contiene una fuerte advertencia y llama al ejercicio de la vigilancia de sí mismo. Un ejercicio que hay que hacer muchas veces, de manera que la seducción del poseer, del consumismo de los bienes, que son verdaderos ídolos, no le impida a un seguidor de Jesús perder de vista lo que es esencial: el verdadero y auténtico reconocimiento de Dios y el goce de una vida plenamente humana. Esa es la tarea. Uno tiende siempre a caer presa de una fácil ilusión, llegar a pensar que nuestra realización, nuestra plenitud de vida, proviene de lo que poseamos. Es un engaño. Como escribía hace años Eric Fromm, lo decía con palabras muy válidas. Se diría que la verdadera esencia del ser sea el tener, que si uno no tiene nada, no sería nada. Jesús ilustra la enseñanza con una parábola. Había un gran propietario de tierra a quien le fue muy bien en su negocio. Prosperó de manera extraordinaria. Dice la parábola: las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. El fruto fue superabundante, un hecho que además lo tomó desprevenido, no se lo esperaba. Ante el hecho, el propietario mira su cosecha abundante y las jugosas ganancias que vienen y comienza a hacer cálculos, preguntándose: ¿y ahora dónde acumulo todo esto que he cosechado? Literalmente, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha, leemos en el versículo 17. Y entonces el propietario sigue desarrollando su inteligencia comercial, buscando la estrategia, como es obvio, para no dejar perder nada. ¿Cómo aprovechar esa abundancia? Se trata de un ejercicio de discernimiento. Y entonces
decide demoler las viejas bodegas con que contaba para almacenar el grano, ya que le quedaron pequeños, muy pequeñas les quedaron, y le pareció mejor construir otras más grandes para conservar los granos y otros bienes. Además, dice, la narración de la parábola hace notar que a este punto de la historia, el rico se siente satisfecho de su logro, muy seguro de sí. La cosecha fue un don, pero el captar la oportunidad fue de él. Y entonces se siente satisfecho, autosuficiente, seguro de sí mismo, y se distensiona de modo que se dice a sí mismo, ahora que dispongo de muchos bienes por muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. O sea, diviértete, dice el versículo 19. Se trata de un programa de vida, atención, en el que el yo se convierte en el único sujeto. 5 veces lo repite en el texto. Yo haré, yo demoleré, yo construiré, yo recogeré, yo me diré a mí mismo. Además, en su lenguaje, todo el resto, la cosecha, las bodegas y los bienes, están acompañados todo el tiempo. Miren el texto del adjetivo míos, míos, míos. Este es el único adjetivo del vocabulario de este hombre mío. Pues la verdad sea dicha. Este direccionamiento del proyecto de vida no es extraño. Un proyecto que quizás está dormido en el fondo de nuestro corazón, listo para convertirse en un deseo y una ansia en cuanto nuestros bienes parezcan aumentar y puedan darnos seguridad y bienestar para el presente y el futuro. Y ocurre que la normal gestión de las necesidades de la vida se van convirtiendo poco a poco en ambición, codicia. Entonces la parábola hace notar otro problema. Hay que pensar en los demás. En esta situación ni siquiera es posible vislumbrar la posibilidad de compartir. Entender que la abundancia de cultivos o la riqueza que se ha acumulado sea más bien una feliz oportunidad para distribuir esos bienes inesperados a los pobres y a los que no han tenido esta suerte. Este hombre, también presente en cada uno de nosotros, solo sabe ver sus posesiones y se sumerge en una soledad de la que no es consciente, cegado por sus propias riquezas, aturdido por un aparente éxito económico. Y viene la sorpresa final de la parábola. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Otra voz entra en escena, la de Dios. Hasta ahora el rico solo se escuchaba a sí mismo. Ahora viene otra voz de fuera, la de Dios. ¿Es que este hombre había discernido bien? ¿Había pensado en la muerte? ¿Había pensado que todo es fugaz? Una nueva perspectiva entra entonces en consideración. De repente llega el final de su vida y no podrá llevarse nada de lo que ha acumulado. Esto hace que todos sus cálculos inteligentes, su estrategia comercial, se venga al suelo, quedando todo como una gran locura y estupidez. De hecho, así es llamado, Dios le dice así en la parábola, estúpido. No hay que esperar que sea demasiado tarde para darse cuenta de que la riqueza no da la felicidad, que las cosas no aseguran la vida auténtica, sino que cuando se nada en abundancia, uno se podría adormilar envuelto en un sueño dorado que pasa como un espejismo, que es una ceguera que impide ver la realidad de la vida. La voz final de Dios da solo una advertencia. Le dice necio, estúpido. El sacudón es tremendo, es fuerte. Le compete ahora al rico tomar la decisión correcta. Ahora sí,
la decisión más sabia de su vida. Se trata de un llamado a tiempo para redireccionar el proyecto de vida. Y aquí viene bien recordar la lección del Salmo 48, con su estribillo agudo pero muy real. El hombre en el bienestar no comprende, es como animal en camino al matadero. Así dice. Y este mismo salmo dice, aunque el hombre se enriquezca y aumente el lujo de su casa, cuando muera no se llevará nada. Su único pastor y amo es la muerte. Queda claro en qué radica la necedad, la estupidez de este hombre, que es lo contrario de la inteligencia para gestionar la vida y ganarla. Sí, razonar y comportarse de manera demencial, insensata, porque manifiesta su ilusión mortal. Llegar a pensar que esa riqueza y la posesión de muchos bienes te salvan y llenan de sentido su vida, y no es así. Muchas veces no lo admitimos, pero en la práctica lo pensamos y hacemos que este criterio sea la inspiración de muchas de nuestras decisiones, a veces malas decisiones. La hora de la muerte será la del encuentro con el juez, Dios, quien pondrá de manifiesto lo que cada uno de nosotros pensó, dijo e hizo en estos días de la vida terrena, que no es infinita, la vida es limitada. Y entonces será evidente la verdad de lo vivido aquí y ahora, es decir, si tuvimos en cuenta o no la voluntad de Dios, de que todos los seres humanos seamos hermanos y participemos con justicia en la mesa compartida de los bienes de la tierra, en la que cada uno sea capaz de compartir para combatir la pobreza. Jesús, en última instancia, responde al requerimiento inicial haciendo un llamado a una fraternidad que se mide por la capacidad de gestionar la vida, no pensando en sí mismo, sino en los demás. Esta es la riqueza deseable, la riqueza ante Dios, la cual no se valida por los números, sino por la calidad de las relaciones. Y termina Jesús. Así, el, así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Concluyamos. Veamos cuál es la lección. Jesús tiene en vista una riqueza, un tesoro por el cual hay que trabajar. La parábola ha llevado al discernimiento más importante de la vida. Los campos de un hombre rico habían dado una cosecha abundante, una doble bendición según la Biblia. Con todo y esto, su propietario resulta corrompido por la ambición, por la codicia, y él reflexiona durante la noche cómo va a incrementar más y más. Ya tenías mucho. Un sueño dorado que termina en pesadilla. La parábola desentraña lo fundamental. Mira cómo el fundamento de esta historia está vacío. En síntesis, quien solo se ha dedicado a acumular con un egoísmo loco, quien no se haya enriquecido con Dios, es decir, compartiendo sus bienes, dándole prioridad a las relaciones, esta persona estará en una eterna soledad y al final en una gran tristeza. La vida humana no termina aquí, aunque a menudo se nos olvide. Los bienes son también fecundos, sí, pero cuando se comparten, si no sustituyen a las personas, solos sin el otro, pierden su potencial vital y se vuelven fuente de ilusión que nos aparta de lo que realmente vale. Sin las relaciones, todo se decolora en una vida sin sentido. Esto es válido para toda realidad, no solo para los bienes materiales, sino también los espirituales. Todo lo que uno retiene para sí se convierte a la postre en obstáculo
para las buenas relaciones y por lo tanto impide el ver y mata más que alimenta. Hace triste más que llenar de alegría. En pocas palabras, somos ricos solamente de lo que sabemos compartir. Feliz domingo.